Hay una empresa que en 2024 realizó 134 lanzamientos orbitales. Eso equivale a un cohete despegando cada 2 días y medio. Y lo hizo sola, superando la suma combinada de todos los demás operadores del mundo. Lo que nadie te cuenta es que el espacio no es su negocio principal. El espacio es solo la infraestructura. Si estás viendo este video desde tu televisor, ya sabes cómo funciona esto. No puedes darle like desde el sillón, pero sí puedes compartirlo con alguien que todavía no entiende cómo funciona el sistema invisible detrás de la empresa más disruptiva de la historia aeroespacial. Compartir este video es lo que ayuda al canal a crecer y a que esta información llegue a más personas. Gracias de verdad. Y ahora, entremos a la máquina. La mayoría de la gente cree que SpaceX es una empresa de cohetes, que Elon Musk construyó una compañía para llevar satélites al espacio y, eventualmente, enviar humanos a Marte. Eso es lo que parece desde afuera. Eso es lo que aparece en los titulares cada vez que un Falcon 9 despega desde la plataforma 40 del complejo de lanzamiento espacial en Cabo Cañaveral, Florida, o desde el histórico LC-39A del Centro Espacial Kennedy, el mismo desde donde partieron los astronautas del Apolo 11. Pero si te quedas con esa imagen, has entendido exactamente lo mismo que los ejecutivos de Boeing y Lockheed Martin entendieron en el año 2002, cuando un ingeniero llamado Elon Musk fundó Space Exploration Technologies Corp. en un pequeño hangar en el Segundo California, con $100 millones de su propio bolsillo. Los veteranos del sector lo ignoraron, y la industria aeroespacial siguió operando exactamente igual que había operado durante 50 años. Ese fue su primer error, y fue un error que les costó el mercado, porque SpaceX nunca fue, en su lógica más profunda, una empresa de cohetes. Fue desde el principio una empresa de reducción de costos con cohetes como producto principal. Y esa distinción, aparentemente trivial, lo cambia todo. Antes de SpaceX, lanzar 1 kilogramo de carga al espacio costaba alrededor de $54,000 en el mercado comercial. El cohete Atlas Queen Crew, operado por la United Launch Alliance, la joint venture entre Boeing y Lockheed Martin que dominaba los contratos gubernamentales, llegaba a cobrar más de $400 millones por misión. El Ariane 5 europeo, operado desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa en Kourou, costaba entre 150 y 200 millones. Y ninguno de esos cohetes era reutilizable. Cada misión, cada motor, cada pieza de metal caía al océano. Para siempre. SpaceX entró al mercado con el Falcon 9 a alrededor de $62 millones por lanzamiento. Ya eso era agresivo, pero lo que vino después cambió las reglas del juego de forma permanente. El 8 de abril de 2016, desde el complejo 40 de Cabo Cañaveral, un Falcon 9 despegó llevando suministros a la Estación Espacial Internacional. 9 minutos después del lanzamiento, el cohete hizo algo que nadie había logrado antes en la historia de la cohetería orbital comercial. Aterrizó de pie, verticalmente, sobre la plataforma autónoma en el Océano Atlántico apodada Of Course I Still Love You. Ese cohete, en lugar de hundirse al fondo del mar, fue recuperado, revisado y vuelto a volar. Un cohete reutilizado, por primera vez en la historia del mercado comercial. Lo que eso significa en términos económicos es brutal. El primer estadio de un Falcon 9 representa aproximadamente el 70% del costo total del vehículo. Si puedes reutilizarlo, cada vuelo posterior cuesta una fracción de lo que cuesta construir uno nuevo. Un booster Falcon 9 tiene un costo de fabricación de alrededor de $30 millones. Si ese mismo booster vuela 20 veces, su costo amortizado por misión cae a 1,5 millones, más los costes de revisión y combustible. Cada lanzamiento se convierte en algo que la industria aeroespacial nunca había visto antes.
un servicio rentable a escala masiva. Pero reutilizar un cohete no es lo mismo que lavar un avión entre vuelos. Cada Falcon 9 está propulsado por 9 motores Merlin en su primera etapa. Esos motores soportan temperaturas superiores a los 3000 grados centígrados en la cámara de combustión. Regresan a la atmósfera a velocidades que generan fricción suficiente para fundir el acero. Y cuando el booster aterriza, lo hace con una precisión de metros, guiado por GPS y superficies aerodinámicas en la oscuridad del océano. Hacerlo una vez es un milagro de ingeniería. Hacerlo de forma sistemática, repetible y económicamente viable es la creación de una ventaja competitiva que, a diferencia de una patente, no puede simplemente copiarse con dinero. Para 2024, SpaceX había reutilizado boosters más de 20 veces en la misma unidad. El costo de lanzar 1 kilogramo de carga al espacio había caído a aproximadamente $2,720 en el Falcon 9. La compañía operaba con un margen bruto estimado del 40% por lanzamiento, algo prácticamente inédito en un sector donde los márgenes históricos nunca superaron el 10%. Arianespace entendió el problema demasiado tarde. La empresa europea había dominado el mercado comercial de lanzamientos durante décadas desde Kourou. Cuando SpaceX comenzó a ofrecer precios que Arianespace no podía igualar sin destruir sus márgenes, la respuesta institucional fue esperar, analizar. El director de Arianespace, Stefan Israel, declaró públicamente en 2016 que la reutilización era económicamente inviable para Europa porque requería un mínimo de 35 a 40 lanzamientos anuales para ser rentable. Lo que no dijo, o quizás no quiso decir, es que SpaceX había diseñado todo su sistema precisamente para superar ese umbral. Para 2024, SpaceX completó 134 lanzamientos en un solo año. Ariane 6, el cohete de nueva generación de Arianespace, presentado como respuesta a SpaceX, realizó su primer vuelo en julio de 2024, con años de retraso. El mercado no esperó. Pero aquí está la revelación que cambia el análisis completo. Los $200 millones que SpaceX generó en ingresos por lanzamientos en 2024 no son lo más importante de esta empresa. No son ni siquiera la mitad de la historia. Hay otro negocio dentro de SpaceX, y ese negocio tiene 9 millones de clientes en 155 países y genera más dinero que todos los cohetes juntos. Se llama Starlink. Para entender Starlink, hay que entender primero un problema económico tan antiguo como la propia telecomunicación moderna. 2/3 de la superficie de la Tierra están cubiertos de agua, y la mayoría del tercio que no lo está es desierto, montaña, selva o campo agrícola remoto. Tender fibra óptica en esas zonas no tiene sentido económico. El resultado es que alrededor de 2.100 millones de personas viven en zonas donde el acceso a Internet de banda ancha es inexistente o completamente inutilizable. Eso es un mercado enorme, disperso, difícil de atender y prácticamente intacto. Los satélites de comunicación tradicionales orbitan a entre 35.000 y 36.000 kilómetros de altitud. A esa distancia, la señal tarda alrededor de 600 milisegundos en ida y vuelta. Eso es tecnológicamente inaceptable para videollamadas, gaming online o telemedicina en tiempo real. Los satélites geoestacionarios sirven para transmitir televisión. Para Internet moderno, son demasiado lentos. Los satélites de Starlink orbitan entre 340 y 560 kilómetros de altitud. A esa distancia, la latencia cae a entre 20 y 40 milisegundos, comparable a muchas conexiones de fibra óptica terrestres. La diferencia entre inutilizable y funcional. Pero para cubrir la Tierra desde tan baja altitud, necesitas una constelación, miles de satélites coordinados, moviéndose continuamente, transfiriendo la señal de uno a otro mientras el usuario permanece conectado. Para mayo de 2025, SpaceX tenía más de 7.600 satélites Starlink en órbita baja.
Eso representaba aproximadamente el 65% de todos los satélites operativos en el espacio en ese momento. 65% de todos los satélites en la historia de la exploración espacial humana. Y aquí está el círculo que muy pocos analistas han descrito con claridad. SpaceX puede lanzar sus propios satélites Starlink a costo marginal bajo porque tiene los cohetes. Y puede seguir construyendo los cohetes con alta frecuencia porque los ingresos de Starlink financian la operación. Los lanzamientos generan la infraestructura que generan los suscriptores que generan el capital que financia los lanzamientos. Es un bucle de retroalimentación económica que sus competidores no pueden replicar sin tener los dos negocios al mismo tiempo. Para finales de 2024, Starlink tenía 4,6 millones de suscriptores. Un año después, en diciembre de 2025, esa cifra había saltado a más de 9 millones en 155 países. La empresa estaba añadiendo más de 20,000 nuevos suscriptores cada día. Los ingresos de Starlink en 2024 fueron aproximadamente $8,200 millones, sobre un total de 13,100 millones de SpaceX. En 2025, Starlink generó 11,400 millones de los 18,700 millones totales. El segmento que no era el negocio principal se convirtió en el negocio principal, generando además 4,400 millones de beneficio operativo ajustado. Pero ningún sistema de esta escala funciona sin tensiones internas. Dentro de Starbase, el complejo industrial que SpaceX construyó en Boca Chica, Texas, un pequeño cabo en el extremo más sur del estado, a 20 millas al este de Brownsville, junto al Golfo de México, hay una fábrica que produce satélites a una velocidad sin precedente en la industria aeroespacial. Se llama Star Factory. Y allí, SpaceX aplica los principios de la manufactura masiva automotriz a la construcción de hardware espacial, líneas de ensamblaje, producción paralela, iteración rápida. La diferencia con cualquier fabricante aeroespacial anterior es filosófica. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing Defense, todas construyen satélites o cohetes como objetos únicos, diseñados específicamente para cada misión, con ciclos de producción de años y redundancias múltiples en cada componente. SpaceX diseñó Starlink como si construyera teléfonos móviles. Los satélites son simples, diseñados para ser reemplazables, con vida útil limitada y tolerancia al fallo individual dentro de la constelación. No es un diseño de máxima perfección por unidad. Es un diseño de máxima resiliencia sistémica. Y esa diferencia de filosofía de ingeniería es la que permitió pasar de 0 a 7,600 satélites en 6 años. Esa velocidad, sin embargo, tiene un precio invisible. Starbase está ubicada junto al Parque Estatal Boca Chica y a los humedales costeros del Golfo de México. Los lanzamientos de Starship han generado múltiples violaciones documentadas de regulaciones ambientales. La Agencia de Protección Ambiental de Texas documentó que los lanzamientos liberaron miles de galones de aguas residuales industriales al entorno. SpaceX ha pagado más de $150,000 en multas por violaciones regulatorias. Grupos ambientalistas llevan años en litigio por el impacto sobre el hábitat de aves protegidas en la zona. Nada de eso ha detenido los lanzamientos, pero existe. Y cada vez que SpaceX acelera su cadencia, esa tensión se intensifica. Y luego está el problema más grande. El que SpaceX lleva años intentando resolver con un cohete que todavía no funciona del todo. Se llama Starship, con más de 120 metros de altura, casi 40 pisos, y 33 motores Raptor en el propulsor Super Heavy, genera una fuerza de empuje de aproximadamente 7,600 toneladas, más del doble que el Saturno V, el cohete que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. El primer vuelo orbital integrado de Starship ocurrió el 20 de abril de 2023, desde Starbase. El cohete despegó. El propulsor Super Heavy no se desconectó del vehículo superior como estaba diseñado,
y el conjunto comenzó a girar de forma incontrolada. 4 minutos después, SpaceX activó el sistema de terminación de vuelo automático, una bola de fuego sobre el Golfo de México, lo que la empresa llama, con su característico eufemismo, una desintegración rápida no programada. Los ingenieros modificaron la plataforma, instalaron un sistema de deflexión de llamas con agua, rediseñaron el mecanismo de separación de estadios y volvieron a intentarlo. El segundo vuelo, en noviembre de 2023, fue mejor. El cohete alcanzó 145 kilómetros de altitud antes de que el sistema de terminación se activara de nuevo. Para el cuarto vuelo, en junio de 2024, la nave logró un amerizaje controlado en el Océano Índico. Y en octubre de 2024, el quinto vuelo logró lo que muchos consideran el hito de ingeniería más impresionante de la historia reciente de la astronáutica. El propulsor Super Heavy regresó a la plataforma de lanzamiento en Starbase y fue atrapado en el aire por los brazos mecánicos de la torre denominada Mechazilla. Atrapar un cohete de 70 metros de altura con brazos mecánicos, por primera vez en la historia. Pero 2025 trajo una regresión brutal. Los 3 primeros vuelos de Starship de ese año terminaron con el vehículo destruido en vuelo. Y en junio de 2025, una explosión en el sitio de pruebas de Massey, dentro del propio Starbase, destruyó el vehículo Ship 36 durante una prueba de carga de propulsante. Los daños se extendieron a la propia plataforma de pruebas. El costo total del programa Starship entre 2019 y 2025 se estimó en más de $5,000 millones. Solo en hardware destruido desde 2023, más de 500 millones. Y sin embargo, SpaceX sigue iterando, sigue construyendo. Eso no es un fallo de gestión, es una decisión estratégica deliberada. La filosofía de desarrollo de SpaceX se llama Spiral Development en ingeniería aeroespacial. En lugar de diseñar el cohete perfecto en papel durante años y lanzarlo esperando que funcione al primer intento, SpaceX construye versiones sucesivas, las lanza, registra todo lo que falla y aplica las correcciones a la siguiente unidad. Es la metodología del software aplicada al hardware de $90 millones por unidad. Es, por definición, cara en el corto plazo. Y es también la única forma de acumular datos de vuelo real que ninguna simulación puede replicar. La NASA gastó $23,000 millones en el sistema de lanzamiento espacial durante 17 años de desarrollo antes de su primer vuelo. Ese cohete cuesta más de $2,000 millones por misión. Su costo por kilogramo a órbita baja es de aproximadamente $54,500. El objetivo de SpaceX para Starship es bajar ese costo a entre $10 y $100 por kilogramo. No es un error tipográfico. Es una diferencia de 500 veces. Y si ese objetivo se cumple, el mercado global de lanzamientos no solo cambia, desaparece tal como lo conocemos. La NASA lo entendió antes que nadie. En 2021, adjudicó a SpaceX el contrato de $2,890 millones para desarrollar el módulo lunar del programa Artemis. Y en 2023, ejerció una opción adicional de $150 millones para una segunda misión lunar. En total, más de $4,000 millones de contratos gubernamentales vinculados directamente al programa que SpaceX todavía estaba haciendo explotar en vuelo. Eso no es un acto de fe institucional. Es el reconocimiento de que no hay otra opción disponible. El único sistema actualmente en desarrollo capaz de realizar las misiones del programa Artemis en la escala y el plazo que NASA necesita es Starship. Y eso le da a SpaceX una posición que, en la teoría económica, se llama poder de fijación de precios estructural. Eres tan esencial para el cliente que el cliente no puede irse aunque quiera. Pero el verdadero nivel oculto de este negocio no es ni el lanzamiento, ni Starlink, ni los contratos de la NASA. Es la convergencia de las tres cosas. Para finales de 2025,
SpaceX tenía una valoración de aproximadamente $800.000 millones en transacciones internas de acciones, más valiosa que Boeing y Lockheed Martin combinadas, con margen. Y sin embargo, registró una pérdida neta GAAP de $4.900 millones en ese mismo año. La misma empresa que vale $800.000 millones perdió casi $5.000 millones. Esa aparente contradicción es la clave para entender por qué SpaceX es diferente a cualquier empresa que hayas estudiado antes. La pérdida no refleja un negocio que no funciona. Refleja un negocio que está invirtiendo agresivamente en infraestructura para un mercado que aún no existe a escala, pero que si existe, será el más grande de la historia. El segmento de Starlink generó $4.400 millones de beneficio operativo ajustado en 2025. El programa Starship consumió esa ganancia y mucho más. Eso es una elección de sacrificar rentabilidad a corto plazo para construir una posición competitiva que, una vez establecida, sea casi imposible de desafiar. El modelo tiene un precedente histórico. Amazon perdió dinero durante casi una década mientras construía la infraestructura de AWS, de la logística de última milla, de los centros de distribución. Cuando esa infraestructura maduró, generó una ventaja competitiva que ningún rival ha podido igualar. SpaceX replica ese modelo, pero en un sector donde la infraestructura no son servidores. Son cohetes, satélites, plataformas de lanzamiento y sistemas de comunicación orbital. La diferencia es que el mercado que Amazon necesitaba conquistar ya existía. El mercado que SpaceX intenta crear todavía no existe del todo. Y eso es tanto su mayor fortaleza como su mayor riesgo. Los números actuales hablan de un dominio casi absoluto en el negocio que sí existe. SpaceX controla alrededor del 60% del mercado global de lanzamientos comerciales por masa en órbita. Rocket Lab, el competidor más dinámico entre los operadores pequeños, generó $436 millones en ingresos en 2024. Y SpaceX generó $13.100 millones. La brecha no se mide en porcentajes. Se mide en órdenes de magnitud. Pero el sistema invisible de SpaceX tiene una trampa que incluso sus admiradores más entusiastas prefieren no discutir. El regulador más importante del negocio de SpaceX no es su competidor más cercano, es la FAA, la Autoridad Federal de Aviación, que supervisa todos los lanzamientos comerciales en territorio estadounidense. Y la FAA no opera en el tiempo de SpaceX, opera en el tiempo de la burocracia federal. En 2023, después de la primera explosión del Starship integrado en abril, la FAA tardó 6 meses en autorizar el siguiente vuelo. 6 meses en los que el programa de pruebas estuvo completamente paralizado. La velocidad de iteración de SpaceX, su ventaja competitiva más profunda, depende directamente de su capacidad para mantener una relación funcional con el regulador. Una relación que es más tensa cuanto más rápido SpaceX quiere moverse. Hay además un riesgo que la astronomía lleva años denunciando. Para mayo de 2025, el 65% de todos los satélites operativos en el espacio pertenecían a SpaceX. Los telescopios terrestres, incluyendo el observatorio Vera-C, Rubin en Chile, documentan impactos mensurables en la calidad de sus imágenes por el brillo de los satélites Starlink durante sus observaciones nocturnas. SpaceX comprometió mejoras en el recubrimiento de los satélites para reducir su reflectividad. Pero el problema crece con cada lanzamiento, y hay un escenario que ningún analista de la industria espacial descarta: el síndrome de Kessler, propuesto por el científico de la NASA Donald Kessler en 1978, describe un escenario en el que la densidad de objetos en órbita baja alcanza un punto crítico en el que las colisiones generan más fragmentos, que generan más colisiones, en una reacción en cadena que podría inutilizar franjas enteras de la órbita baja durante décadas, con más de 600 satélites Starlink en órbita, más miles de satélites de otras empresas
y decenas de miles de fragmentos de basura espacial rastreados actualmente, la gestión del tráfico espacial es un problema que el mercado solo no puede resolver. Ahora imagina dos versiones del futuro de SpaceX. En el escenario optimista, Starship completa su desarrollo antes de 2028, alcanza una cadencia operativa estable y ofrece lanzamientos a precios radicalmente más bajos que cualquier alternativa. La base de suscriptores de Starlink supera los 20 millones antes de 2030. Los ingresos anuales superan los 40.000 millones de dólares. La primera misión lunar de Artemis con astronautas a bordo del módulo Starship ocurre dentro del plazo programado, y el costo de lanzar carga al espacio se vuelve comparable, en términos económicos, a enviar carga en avión. Eso abre mercados que hoy son ciencia ficción: manufactura en órbita, energía solar espacial, colonias permanentes. Todo lo que hoy es técnicamente posible pero económicamente absurdo se vuelve económicamente viable. En el escenario pesimista, la secuencia de fallos de Starship resulta ser síntoma de un problema sistémico más profundo que no se resuelve con iteraciones rápidas. Las restricciones de la FAA se endurecen. Los competidores: Blue Origin con New Glenn, los programas espaciales chinos con el Larga Marcha 9, la nueva generación de cohetes europeos, reducen la brecha técnica mientras SpaceX está ocupado con sus propios problemas. La deuda acumulada por el programa Starship ejerce presión financiera sobre los márgenes de Starlink, y la concentración de satélites en órbita baja genera un conflicto regulatorio internacional que restringe la expansión de la constelación. Los dos escenarios son posibles. Los dos son coherentes con los datos. La diferencia entre ellos no la determina la tecnología. La determina si SpaceX puede mantener simultáneamente la velocidad de desarrollo, la confiabilidad operativa y la relación con los reguladores, sin que ninguna de las tres colapse bajo el peso de las otras dos. Y eso nos devuelve al mito original. La mayoría de la gente cree que SpaceX es una empresa de cohetes, que su negocio es lanzar cosas al espacio, que su producto son los motores Merlin, las plataformas de Cabo Cañaveral y las instalaciones de Boca Chica. Pero lo que realmente vende SpaceX es acceso. Acceso al espacio a un precio que antes era imposible. Acceso a Internet en lugares donde antes era impensable. Acceso a una infraestructura orbital que, si Starship funciona como se pretende, convertirá el espacio exterior en algo funcionalmente parecido a lo que la nube es hoy para la computación. Una capa de infraestructura invisible que hace posibles decenas de industrias que no hubieran podido existir sin ella. Cada vez que un Falcon 9 aterriza de vuelta en la plataforma del Atlántico, no estás viendo un cohete. Estás viendo el momento exacto en que el espacio dejó de ser territorio exclusivo de los gobiernos y comenzó a convertirse en infraestructura económica. Y esa transición, ese momento en que la exploración se convierte en industria, es exactamente lo que nadie vio venir, hasta que ya era demasiado tarde para ignorarlo.